Entonces, si no hay preguntas, vamos a arrancar con la parte número 6 del corazón. Los invito al mar de Galilea, al bote, a estar con los discípulos y a estar con Jesús. ¿Les interesa? ¿Les gustaría estar ahí? Y a mí me encantaría estar ahí. Entonces vamos a tratar de ver una situación que ocurre en este tiempo y sobre esa situación tratar de entender la importancia del corazón y en la meditación. Para eso yo lo he llamado, vamos a hacernos un espíritu cardiograma, no un electro, un espíritu cardiograma, vamos a ver cómo está nuestro corazón. Me gustaría que de alguna manera te pusieras, en estas dos clases que vamos a tener acerca de eso, pudieras hacerte un electro o un espíritu cardiograma para ver cómo está tu corazón. El primer examen para saber cómo está nuestro corazón lo vamos a entender. Jesús alimenta a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Esto no es un cuento, esto sí pasó, no es una alegoría. Jesús hizo un milagro de alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. El resultado de esta experiencia lo vamos a ver en Marcos 6, del 45 al 52. Una vez que Jesús hace el milagro, ocurre algo después de ese milagro, que es lo que vamos a ver nosotros. Enseguida, después de todo eso, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, ¿a dónde? A Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Entendemos entonces un poquito la historia. Están en un lado, lleno de gente, alimenta a 5.000 personas, y Jesús les dice a los discípulos, entren en la barca, vayan para el otro lado, y él se queda a orar. Parece que oró toda la noche. ¿Sí? Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se aturbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Sería la pregunta. Porque aún no habían entendido lo de los panes, dice Marcos, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, acá el registro del evangelista dice que se asustaron, no habían entendido, quiero que tengan en cuenta esa palabra, entender las cosas de Dios, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Acá podemos ver que una causa de no entender las cosas de Dios es un corazón endurecido. También tenemos que entender que estos pescadores, estos discípulos, todavía no tenían Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu de Dios no estaba morando en ellos, porque eso iba a pasar recién en Pentecostés, después que el Señor resucitara, fuera glorificado. Entonces, en este momento eran simples pescadores viajando con el Mesías, que sí tenía el Espíritu de Dios, pero sí nos da una pauta de qué es un corazón endurecido. Porque hasta ahora lo que hemos visto, ¿qué es el corazón? Cómo funciona el corazón, qué es el corazón, y el corazón es la parte
central de nosotros, que es la autoridad interna, pero si la autoridad interna está endurecida, lo principal que nos muestra las Escrituras es que no entendemos las cosas de Dios. No entendemos cómo está actuando Dios. El segundo examen. Ahora es más fácil el milagro porque tiene más panes y creo que tiene algunos peces más. Y tiene menos gente para alimentar. Así que este es pan comido. Jesús alimenta a 4.000 personas con 7 panes y algunos peces, dice Marcos. Después de este otro evento milagroso, ocurre algo con los discípulos, que es lo que quiero que nos enfoquemos ahora. Ya iban en la barca juntos y se habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, cuando dice él, tenemos que entender que era Jesús. Jesús les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Jesús, me imagino en su mundo interno, tratando de hablar con sus discípulos, tratando de hablar a la par, diciéndole, cuídense de la maldad de los fariseos y de la maldad de Herodes. Nosotros entendemos que la levadura generalmente es eso, simbolismo de la maldad, y cómo se expande en la maldad. Y como dijo levadura a ellos que estaban en otro mundo, en el mundo material, discutían entre ellos diciendo, nos está diciendo esto porque no trajimos pan. Como si el Señor hablara indirectamente, ¿no? Y entendiéndolo, Jesús dijo. O sea que el Señor entendió que estaban pifiándole de medio a medio. Les dice así, ¿qué discutís porque no tenés pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenés endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Acuérdense de estas preguntas, estas van a ser parte de nuestro segundo estudio. Las vamos a ver una por una, porque van a ser 4 preguntas importantes para que las podamos ver. Pero por ahora nos vamos a quedar con... ¿No entienden que aún tenéis el corazón endurecido? Fíjense cómo se repite esta frase de corazón endurecido y nosotros como creyentes no la hemos escuchado mucho. O no la hemos escuchado con la periodicidad que se repite en la palabra. Y sigue diciendo, acá trata de explicarles, muchachos, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo aún no entendéis? En ese momento ellos no entendían. Aun cuando Jesús le estaba tratando de explicar, no entendían. ¿Y vos? ¿Entendés? Vos estás entendiendo lo que pasa, ¿no? Es una pregunta. ¿Quién puede explicar?
¿Están entendiendo, no? Yo les tengo que ser sincero. Yo le tendría que haber dicho al Señor, no, todavía no entiendo. Si tengo que ser sincero, si me tengo que poner la chapa de maestro y decir, no, sí, claro, lo que pasa es que, viste vos, lo que pasa que esto, que lo otro, que aquello. Pero en realidad no sé si entiendo. Me tuve que quedar un buen rato pensando qué trataba de explicar con todo esto. ¿Alguien tiene algún pensamiento erróneo que lo quiera decir? Pues todos pensamos que estamos equivocados, pero decirlo, no pasa nada. Fíjense, vamos a ver entonces los dos exámenes. Primer síntoma, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Segundo síntoma, ¿aún tenés endurecido vuestro corazón? El diagnóstico para su falta de entendimiento, ¿cuál es? Es 1 más 1, ¿no? No estaban entendiendo por aunque no lo entendamos todavía qué es en profundidad, es lo que la palabra nos está diciendo. El diagnóstico es que hay dureza de corazón. Y entonces, si tratamos de entender lo que le pasa a los discípulos, tenemos que coincidir con el Señor de que lo que sea que les esté pasando es dureza de corazón. Y parte de la realidad de alguien que tiene el corazón endurecido es no entender las cosas de Dios. Como los discípulos no entendieron en la barca de que si no hubieran tenido pan no había problema porque Jesús seguía ahí. El proveedor seguía ahí, aunque no hubieran traído pan, los peces seguían, y si no hubiera habido peces lo hubiera hecho al pan con, no sé, con las astillas del barco. Como si hubieran cortado las uñas, con los pedacitos de uña hubiera hecho pan, no sé. Entonces, no entendieron eso, no entendían todavía el mover de Dios, no entendían cómo el maestro trabajaba, no entendían porque su corazón estaba endurecido. Estaban mirando lo material, estaban mirando lo que los rodeaba, y no lo podemos juzgar porque todavía no tenían Espíritu Santo dentro de ellos. Pero también todo este relato nos ayuda a entender qué pasa cuando una persona tiene el corazón endurecido. Por eso, otra vez volvemos a nuestro texto base. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso, cuidar el corazón va a fluir vida de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este momento. ¿Cuidarlo de qué? Sobre toda cosa guardada, o sobre toda cosa cuidada, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si vimos que no entender las cosas de Dios es un corazón que se endurece, ahora cuando vemos que hay que guardarlo, ¿de qué hay que guardarlo entonces? Está fácil la respuesta. ¿De qué hay que cuidar ese corazón? Del proceso de endurecimiento, que no depende de Dios, depende de nosotros cuidar el corazón. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo ocurre o cómo es el proceso de endurecimiento del corazón, para que nosotros tengamos en cuenta cómo cuidar el corazón para que no se endurezca. Y en esa dureza empezar a perder sensibilidad a las cosas de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo a los Efesios,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto pues, digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ustedes son gentiles, le dice Pablo, pero no anden como los otros, que andan en la vanidad de su mente. Y nosotros sabemos que mente es corazón. La mente es una función del corazón, porque el corazón es una autoridad interna. Entonces, estar vagando o estar en la vanidad de la mente es el principio para el endurecimiento del corazón. La palabra para vanidad hay muchas. Encontré como 7, 8 en hebreo y otras 4 en griego. No las voy a tratar a todas. Traté de hacer un resumen. Si ustedes quieren estudiarlo más, sean bienvenidos. Pero vanidad significa sin valor, algo que se esfuma, es un vapor, es una burbuja de algo que cuando lo querés agarrar desaparece, como para ir teniendo una idea, ¿no? Vanidad es vacío, carácter inservible de algo o de alguien. En Génesis 1:2 dice que la tierra estaba vacía, no tenía propósito la tierra. ¿Una tierra vacía para qué sirve? Para nada. Es algo pasajero, algo sin propósito. La vanidad es algo falso, algo irreal. Un hebreo te dirá que la vanidad es lo que no es. Nosotros como occidentales vamos a intentar tener una definición de vanidad. Un oriental no necesita una definición, con una metáfora ellos están tranquilos. Por eso todo lo que tenemos en la Biblia a veces son metáforas de cosas y nosotros como occidentales decimos, pero ¿qué quiso decir con eso? Decime la definición. Un oriental no necesita la definición. Entonces cuando le dice, eso es lo que no es, ellos entienden todo, no necesitan nada más que eso. Nosotros como occidentales estamos buscándole la vuelta a ver qué es vanidad. Es algo que está orientado al fracaso, por no tener esencia. La vanidad, una de las palabras en griego es mataios, y los ídolos son vanidad. ¿Qué es un ídolo? Algo que no es. Es lo que no es. Es algo que te trae confusión sin ser nada. Entonces, no sé, vamos a leer. Leamos Hechos 14:15, a ver qué dice, a ver si está bien. Hechos, no lo tengo en el PowerPoint. No puse tantos versículos. Hechos 14:15. Si alguien lo encuentra primero que yo y lo quiere leer, para ver si están bien los versículos. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿de qué le estaba diciendo que se convirtieran cuando les dice que se conviertan de las vanidades? De los ídolos que tenían. Entonces, a veces nosotros tenemos nuestros propios ídolos en la cabeza. No quiere decir que tengamos una imagen a la que adoramos, no quiere decir que tengamos una estampita o sea una virgen o un santo, pero a veces tenemos un ideal. A veces tenemos una ideología, a veces tenemos un hábito que es nuestro ídolo.
que no tiene propósito que me siga enfocando en eso, que es vacío, que es una nube de vapor, una nube de nada. Entonces, entender eso nos va a servir, inclusive, creo que es Romanos 8, Romanos 8, ¿no? No creo que lo tenga acá. Romanos 8, que toda la creación fue sujetada ¿a qué? Si me ayudan con ese versículo, es Romanos... Creo que es Romanos 8. No. ¿Romanos 8? Ah. Estoy viendo si es Romanos 8. Porque la creación fue sujetada a vanidad, Ahí no está. por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué versículo es? 20. 8:20. 20. 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Es lo que decía un poco Ricardo hoy. Vamos buscando cosas para no tener vergüenza, cosas para no tener miedo. Todo es vano eso. Es una cosa. Y fuimos sujetados a esa vanidad. No, y Dios hizo que estuviéramos sujetos a esa vanidad. Entonces vamos persiguiendo vanidades ilusorias, dice la Biblia. Vamos detrás de cosas a veces que son un concepto vacío si es que no está Dios ahí. Porque toda gloria que en donde no está Dios, todo el lugar en donde no está la gloria de Dios es una vana gloria. Claro. Che, Edu, y puede tener que ver, viste que después que el hombre peca, Dios dice, bueno, he aquí el hombre como uno de nosotros, como si fuera un Dios que no es. O sea, si vanidad es algo que no es, ahí está el hombre, dice, como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Y parece que la vanidad tiene que ver con esta manía que tenemos de decir lo que está bien y lo que está mal cuando no somos dioses y no estamos para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, yo creo en la palabra y creo que lo que dice Romanos 8:20 es que está sujeta toda la creación a la vanidad. ¿Sí? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Y el que la sujetó fue Dios, en esperanza. Toda la creación gime a una y a una con dolores de parto. Toda la creación está esperando en esperanza que esta vanidad pase y venga lo que es real. Y lo que es real, o sea, buscar la paz es vanidad. Buscar la justicia es vanidad hasta que no venga el príncipe de justicia. Tener paz, no vamos a tener paz hasta que no esté la paz completa. Nosotros queremos tener eso, ¿no? Y es una ilusión del hombre. Y Salomón, que era el hombre más sabio de toda la tierra, es el que más lo repite. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo esto, yo perseguí todo lo que un hombre puede perseguir, me di todos los gustos que un hombre se puede dar, y les puedo asegurar que todo es vanidad. Es buscar ser lleno con algo que no tiene esencia. Entonces, cuando andamos en la vanidad de nuestra mente, ayúdenme a entender eso. Yo les di algunas pistas, buscando palabras, buscando algunas cosas, pero ¿qué es entonces andar en la vanidad de la mente? Es un poco entrando en el lenguaje y en la cultura de la Biblia. Muchos de nosotros sabemos lo que quiere decir vanidad, pero no sabemos lo que quiere decir vanidad para la Biblia o para Dios. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer el salto de cultura, el salto del lenguaje. Todos nosotros sabemos lo que quiere decir corazón, pero
tenemos que saber qué es corazón para Dios y en la Biblia. Y es ahí donde tenemos que hacer un salto de lenguaje, y ahí donde tenemos que... Porque no se trata de que yo como argentino de esta época entienda el lenguaje. Lo que yo necesito saber es la verdad conforme a Dios quiera que yo sepa cuál es su verdad. ¿Se entiende un poco, no? Entonces yo tengo que tener una definición bíblica de algunas cosas, no definiciones culturales y personales de palabras, porque ahí es donde metemos la pata. Entonces, corazón bíblico estamos tratando de afianzarlo fuerte. Meditación para Dios es una cosa, para el mundo hoy moderno es otra. Yo tengo que dar ese salto y decir, no, la meditación bíblica es esto. Dios dice esto, esto, esto y esto. Y entonces ahí yo empiezo a incorporar lo que Dios dice. Entonces, vanidad. ¿Alguien encontró el Salmo 94:11? Sí. ¿Qué dice? 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. O sea, sentate un ratito a meditar, como el hombre este con el pajarito que dijo Rica. Sentate a meditar desde la perspectiva de Dios. Yo sé que es imposible, pero inténtalo. Vos sos Dios en algún momento y mirás la cabeza de los hombres, lo que están pensando. Con una mente de Dios, con una mente infinita, que estás viendo el presente como si fuera el futuro, como si fuera el pasado, y ves lo que está pensando Eduardo ahora. Para Dios eso es vanidad. es una cosa que pasó, es un vapor. En cambio, si yo, Eduardo, está metido en su palabra y estoy meditando en su verdad y estoy tratando de entender su verdad, estoy ocupando con algo que tiene esencia, no algo que está vacío. Entonces, en ese momento que Dios está mirando los pensamientos de Eduardo, dice, bueno, ahora no son vanidad estos, porque esto es mi palabra, y mi palabra no está vacía, o no vuelve vacía, o nunca va a estar vacía. ¿Me estoy explicando? Hasta yo me estoy tratando de aprender esto. Hasta cuando lo digo me suena un poco lo que oró Adrián, ¿no? A ver, dale Eduardo. Bueno, hay cosas que a veces me largo a hablar y que las estoy entendiendo mientras hablo. Pero ¿se va entendiendo entonces qué es vanidad de la mente? ¿Podemos pasar al próximo paso? ¿Alguien tiene algo más que decir o algo que agregar? Bien. Vanidad de su mente. Ahí empieza todo. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Busqué la palabra, entendimiento es los pensamientos, ¿no? Lo que vas entendiendo. Pero entenebrecido es scotizo, privar de luz. Y entonces ahí me viene toda la imaginería y las imágenes de la palabra. Jesucristo es la luz, que vamos a recibir luz, lo que en la faz de Jesucristo, aquel que le dijo en el principio, sea la luz, y la luz destruyó la oscuridad. Entonces, alguien que anda en la vanidad de su mente va oscureciendo su entendimiento. ¿Se acuerdan por qué los discípulos el Señor le dijo, ustedes no entienden porque tienen endurecido el corazón? Acuérdense de eso. Entonces, el próximo paso es, la Biblia habla de los cuerpos celestes que se van a oscurecer en algún momento. Metafóricamente, dice el diccionario, es de la mente o del entendimiento que se oscurece. Y si se oscurece es porque no hay luz. Y si no hay luz es porque no está la luz. Y la luz es una persona. Entonces, si yo tengo el entendimiento entenebrecido, lo que tengo que hacer es prender la luz. Conectarme con la luz.
¿En dónde? En mi corazón, en mi autoridad interna, porque la oscuridad la está generando el hecho de que estoy meditando en cosas que no tienen esencia. Ahí por ahí hay oscuridad, porque es la misma nada. Y les puedo dar cátedra acerca de esto yo, Puedo ser, creo que llego a ser un especialista en tener la mente entenebrecida. Sobre todo en aquellos años en donde sufría depresión, y todavía me los acuerdo, esto lo está describiendo exactamente lo que pasa. Es exacto, me lo está describiendo como yo nunca antes alguien me lo podría haber dicho. Y entonces este es el segundo escalón. Vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido. Y ahí empieza la decadencia. Ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué ajenos a la vida de Dios? Sería la pregunta que cabe en este momento. Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué hay ignorancia? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué hay ignorancia? Y porque te estás ocupando de cosas que no tienen sentido, que no tienen esencia, que no tienen luz de Dios, que no. Entonces ¿hay conocimiento? No. El producto de ocupar la mente en cosas que no tienen sentido es oscuridad. La oscuridad que genera ignorancia. ¿Y cuál es la razón? La dureza del corazón. A mí se me ocurrió buscar dos palabras. Ajenos a la vida de Dios. Recuerden que lo estudiamos a esto. ¿Qué tipo de vida es la que está hablando? ¿Vida bio? ¿Vida suje? No, vida zoe. La vida como un principio. La vida en el sentido absoluto. La vida como la tiene Dios. La vida de Dios. Aquello que el Padre tiene en sí mismo. Estamos ajenos a eso porque estamos ocupados en otra cosa. Entonces, la vida, no es que la vida se apartó, yo me aparté. Yo me dediqué a pensar en otra cosa. Yo me dediqué a ocuparme en otra cosa. Esa misma vida es la que el Padre le dio al Hijo encarnado para que tuviera, y el Hijo tiene esa vida en sí mismo. Es la vida que Jesús manifestó al mundo. Entonces, ajenos a esa vida, empieza en la vanidad de su mente, empieza a entenebrecerse el razonamiento, el entendimiento, y ya no estamos en la vida de Dios, no estamos funcionando en la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay ignorancia de las cosas de Dios. La otra palabra que busqué, que me interesó buscar, era dureza. La palabra dureza, la palabra es porosis. ¿Cuántos tuvieron una abuela o una madre que en la bañadera tenía una piedra pome? Es eso. ¿Se acuerdan? Es eso, es la porosis, es una piedra porosa. ¿Y por qué estaba esa piedra en la bañadera? Porque era una piedra rugosa, dura, que sobre todo era para sacar las callosidades ¿de dónde? De los talones. Entonces, la dureza del corazón es como esa piedra. Así se puso el corazón. Es como una piedra indicando un proceso, porque hubo un proceso para que el corazón llegara a eso. ¿Cuál fue el principio de ese proceso? La vanidad en la mente, que es una función del corazón. En esa vanidad, en esa nube de... Me sale otra palabra, pero nube de gases tóxicos, pongámosle, empezó ahí, porque le doy importancia a eso. Después el entendimiento se me va poniendo negro. Y ahora ya la vida de Dios no está presente ahí,
y mi corazón es una piedra. Llegó a ser una piedra. Como metafóricamente hablando, ¿no? Es percepción espiritual apagada. Me gustó esa definición del diccionario. Porosis. Metafóricamente de una percepción espiritual apagada. Y apagada porque está en oscuridad. Apagada porque ¿dónde mora el Espíritu de Dios? En el corazón. Entonces, me va cerrando por todos lados. Es el estado de Israel ahora y es el estado del corazón de algunos gentiles, como dice Pablo a Efesios. Entonces, este es el proceso. Me encantaría que hubiera un cardiólogo acá que nos ayudara a ver, quizás encontraría más similitudes en cuanto a la dureza de un corazón que se va endureciendo. Miren lo que dice Mateo. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, ¿qué? Insensible. Se le han embotado los oídos, ya no escuchan. Se le han cerrado los ojos, ya no ven. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos. Y acá estaba lo que no podían hacer, entender. ¿Entenderían con qué? ¿Con su intelecto? No, con el corazón. Y se convertirían, nuestra palabra favorita. ¿Qué quiere decir convertirse? Cambiar la cabeza. Habría una conversión. Entonces, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Fíjense lo paralelo del pasaje, ¿no? Arriba, corazón insensible y abajo, un corazón entendido. La insensibilidad hace que no escuchemos y que no veamos lo espiritual. De eso estaba hablando Jesús, porque no es que la gente se quedó sorda y ciega. La gente no escuchaba a Dios y no veía las cosas de Dios. Era lo mismo que le pasaba a los discípulos cuando Él le dice, ¿cómo que no entienden? Todavía tienen el corazón endurecido. Pero esto no es todo pálida, no es todo mala noticia. De lo contrario, verían con los ojos, verían con los oídos, entenderían con el corazón, yo los convertiría y se serían sanados en sus formas de pensar, en sus formas de andar. Entonces, hay una forma en que nosotros podemos decir, hasta acá me voy a concentrar en las cosas de Dios. Basta de estar en la vanidad de mi mente. ¿Quién toma esa decisión? ¿Dios o la persona? Por último, el cuarto paso así en decadencia, ¿no? Vemos que esta persona, primero la vanidad de su mente, detenimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, dureza de corazón, los cuales, fíjense, muy interesante la palabra después, porque eso nos habla que hay un proceso. Después de todo eso, después que perdieron la sensibilidad. ¿Cuándo perdieron la sensibilidad? Después de pesar con su cabeza, después de perder la luz y después de estar ajenos a Dios y que su corazón se volvió una piedra. Después de eso, ahí ya está. Perdieron toda sensibilidad. Entonces, lo que generalmente nosotros vemos es el paso 4 en una persona. Che, ¿viste fulanito? Pasó esto. Fulanito, si cayó en adulterio, si cayó en robo, si cayó en mentiras, si hizo esto, si hizo lo otro. Todo empezó allá, en la vanidad de su mente. Nosotros quizás no lo vimos. Se le fue apagando la luz. Quizás no lo vimos porque religiosamente se puso una careta y siguió funcionando. Empezó a estar ajeno a la vida de Dios y empezó su corazón a endurecerse. Cuando perdió toda insensibilidad, ahí sí, ya no le importó nada. Y ahí es cuando lo vemos nosotros, desde afuera. Y decimos, ¿cómo pudo haber caído? Cayó allá. Fíjense la relación entre dureza y sensibilidad. Un callo tiene sensibilidad.
Yo sé que ninguno tiene un callo, pero le habrán contado. No hay sensibilidad donde hay un callo. Me gustan los guitarristas generan los callos ahí para las cuerdas, al principio duele, y llega un momento que pierden el dolor, ya no tienen tanta sensibilidad al dolor. Hay un callo. Eso es lo que pasó con estas personas. No que se hicieron guitarristas, sino que perdieron la sensibilidad. Y entonces, la lascivia, busqué palabra lascivia, ausencia de freno. Abandono a vivir en pecado, no de pecar, porque eso lo hacemos todo. Esta persona ya se abandonó a vivir en pecado, a permanecer en el pecado. Libertinaje, disolución, esta es la palabra que usa Pedro, y una desvergüenza. Ya no tiene vergüenza. Ya no tiene ese dolor por fallarle a Dios. Está insensible. Ya no le duele el corazón, porque el corazón está hecho una piedra. Está insensible a las cosas, ya está ajeno a la vida de Dios. Aun cuando puedas ir a una iglesia, aun cuando pueda profesar ser creyente, aun cuando todo eso, quizás por su interior, esto está pasando. Esta enfermedad, no sé si la podríamos llamar enfermedad, sino una condición. Me gusta ver que es un proceso. No condenemos el punto número 4. Estemos atentos al punto número 1 en nuestras vidas, en la vida de los que amamos. Quizás desde este rinconcito tan chiquito, yo soy muy hincha con eso de, hey, corazón, guarda tu corazón, cuida tu corazón. No es porque uno insiste en esta enseñanza, es porque vemos las consecuencias que vienen después. No es para ser religiosos, es porque sabemos cómo funciona esto. Y tenemos testimonios de estos. Algunos testimonios los tenemos nosotros. Algunos testimonios desgraciadamente no han llegado desde afuera. De personas que han terminado así. Entonces podemos dar fe de que esto es así. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, otra vez, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y no creo que sea una lista exhaustiva. Creo que nos está dando ideas para darnos a entender que sale del corazón todo lo malo. ¿Por qué? Porque estuve meditando en muchas cosas y yo dejé que eso ocurriera. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. No, vos no aprendiste así. Vos no fuiste enseñado así, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense los verbos. Despojados del viejo hombre. ¿Qué quiere decir? Desvestite del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovate la cabeza a las cosas de Dios en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu que está en nuestro corazón. Y vestidos, o sea, es como que estuviste laburando con algo que te ensució mucho, estuviste limpiando el garage, pintando, limpiando el jardín, y estás sucio. Entonces, despojate de esa ropa, cambia tu mentalidad, bueno, ahora voy a hacer otra cosa, y vestite con ropa nueva. ¿Vestidos de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y con esto vamos terminando, creo. Los sacrificios de Dios, o sea,
Cuando habla de los sacrificios, envuelve todos los sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, sacrificios por todos los sacrificios del Levítico. Los sacrificios de Dios son, ya no más todos esos, el espíritu quebrantado, al corazón quebrantado y arrepentido, no despreciarás tú, oh Dios. Un salmo conflictivo. David había hecho una buena macana, sin embargo, entiende que no es por mérito, entiende que Dios le está perdonando, si él viene con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, con un corazón dolido, que todavía es de carne porque le duele haber lastimado a Dios, y él puede reconocer que Dios no lo desprecia en esa circunstancia. Este sí, el último, no les miento más. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, dice el Señor. ¿Y con quién habito? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar, ¿qué cosa? El corazón de los quebrantados. Isaías 57. Una reunión con el corazón